Bueno, el índice de competitividad de ciudades capitales que elabora la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad es un muy buen ejercicio para determinar cuál es el estado de la competitividad de las capitales del país, de las capitales de los departamentos del país. Evalúa 103 variables, es decir, 103 indicadores, que componen cuatro grandes temas que se denominan factores y permiten o dan evidencia de cómo se encuentra cada ciudad en diferentes aspectos, en salud, en educación, en lo que tiene que ver con su aparato productivo, en lo que tiene que ver con el mercado laboral, cómo se encuentran los territorios, las capitales frente a la adopción de tecnologías de información y comunicación, qué tan eficientes son las alcaldías en términos de gestión administrativa, en términos de recaudo, capacidad de recaudo tributaria, en términos también de la eficiencia de los aparatos judiciales en la ciudad. Entonces, provee el índice de competitividad de ciudades, provee mucha información que sirve para construir políticas públicas y además permite también orientar la inversión. Muchos inversionistas privados, muchos empresarios que quieren hacer inversiones en las capitales se guían en buena medida por cómo están evaluados en términos de competitividad los municipios y las ciudades. Y en ese sentido, pues es un instrumento que también genera confianza o no para hacer negocios. ¿Cuáles son las principales falencias que se tienen dentro de ese análisis de competitividad para el departamento de Casanare y para el municipio de Yopal, sobre todo? Bueno, en este caso, pues el índice de competitividad de ciudades evalúa a Yopal. Yopal mejoró 4 posiciones. En la versión penúltima estábamos en la posición número 15 entre las 32 capitales y en esta última versión que fue socializada el día de hoy estamos en la posición número 19. Esto lo que permite vislumbrar es que hay muchos retos. Nosotros, por ejemplo, tenemos serias deficiencias en lo que tiene que ver con la gestión del recaudo tributario, en lo que tiene que ver también con la gestión administrativa, en lo que tiene que ver con algunos otros aspectos propios del funcionamiento de nuestra administración pública. Se evalúa también un indicador que tiene que ver con la eficiencia del sistema judicial. Allí no salimos tan bien evaluados tampoco. Hay retos grandes en lo que tiene que ver con la adopción de tecnologías de información y comunicación. En salud y educación, por ejemplo, estamos muy bien en coberturas, pero pues en la calidad medida a través de los resultados de las pruebas, a ver, en el caso de educación, no nos va tan bien. Y en lo que tiene que ver con salud, por ejemplo, la disposición de médicos especializados, de camas UCI, de camas de servicios especializados, pues tampoco nos va tan bien. Y hay otra serie de retos en otros aspectos, en lo que tiene que ver con infraestructura, en lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental, y hay una enorme responsabilidad que tiene que ver con la diversificación del aparato productivo y en el hecho de hacerlo mucho más sofisticado, que tiene que ver incluso mucho más con el mismo papel de los empresarios. Este índice de competitividad de ciudades lo que permite es orientar, mirar en qué aspectos no estamos tan bien, hacer o crear la ruta para mejorar en términos de competitividad y por supuesto superar las brechas, frente a otras ciudades importantes y que tienen muy buen resultado en términos de competitividad. Para no ir tan lejos, Tunja es la quinta ciudad más competitiva del país. Manizales, que es una ciudad intermedia, también es la tercera ciudad más competitiva del país. Entonces creo que es un muy buen ejercicio que nos va a permitir orientar en buena medida también la inversión pública. Para el sector privado también es un muy buen instrumento porque nos orienta en varios sentidos y sin duda alguna, en la medida en que trabajemos de manera articulada, sector público, sector privado, academia, por supuesto la comunidad, lograremos mejorar consistentemente nuestro nivel de competitividad en el municipio. A veces vemos este tema de la competitividad como muy lejano y no es así. Lo que muestra la evidencia es que los territorios más competitivos también tienen mejores niveles de vida, mejor calidad de vida, mejores indicadores en términos de educación, de salud, de pobreza. También las ciudades más competitivas tienen un aparato productivo mucho más desarrollado, mucho más sofisticado. Entonces, sí es importante este asunto de la competitividad de los territorios y pues para la Cámara de Comercio este es un instrumento muy valioso que va a permitir
orientar en buena medida la ejecución del gasto público en los próximos años. ¿Cómo le fue al municipio de Yopal y al departamento de Casanare frente a los índices de desempleo, ya que Colombia dentro de esa estadística pues tiene altos índices de desempleo? Bueno, el índice de desempleo que se toma para referencia de Casanare es el que el DANE aplica en la ciudad de Yopal. Y la última medición vigente que se tiene para la ciudad de Yopal es la del año anterior, pues que digamos fue positiva, el 9,6%. En este momento pues las situaciones y las condiciones son completamente diferentes. Sabemos que el índice de desempleo de Colombia es el más alto de los países de la OCDE con el 21%, y eso pues está sucediendo en todo el territorio nacional. Casanare y Yopal no se escapan de esa realidad. Sin embargo, vale la pena notar que en términos de competitividad, el departamento de Casanare en los últimos 4 años ha mejorado más de 10 posiciones, pasó de la posición 21-22 a la posición 11, y pues viene por buen camino. Y digamos que hay unas cosas muy interesantes que se están haciendo desde la gobernación por mejorar la competitividad de Casanare. En el caso de Yopal, como lo decía al principio, Casanare pasó de la posición 15, Yopal pasó de la posición 15 a la posición 19, y eso implica que muchas cosas se dejaron de hacer bien. Tenemos la oportunidad de, por supuesto, revertir esa situación, mejorar en muchos aspectos la competitividad de Yopal, y eso implica también mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra capital. ¿Cuáles fueron los principales o serían los principales errores del gobierno pasado para que se hubiera bajado en esas estadísticas? Bueno, mirando con más detalle el índice de competitividad de ciudades, lo que se observa es que se mejoró mucho en aspectos relacionados con la capacidad de recaudo del municipio, en lo que tiene que ver también, por ejemplo, con los temas de actualización catastral, que es otro indicador que se mide entre las capitales, en lo que tiene que ver también con la gestión administrativa, y lo que tiene que ver con los resultados del sistema judicial también, la eficiencia del sistema judicial, que pues prácticamente estamos entre las últimas ciudades. Y hay otra serie de aspectos que están relacionados con el hecho, por ejemplo, de tener una economía aún muy dependiente del sector petrolero, es decir, ahí se requieren muchas más inversiones privadas en ciertos aspectos para diversificar nuestra economía. Hay unos temas ahí que estamos evaluando también que tienen que ver con la entrada de las empresas al mercado, y otra serie de aspectos que tiene que ver también con investigación, que está más asociado al papel de las universidades. Es decir, como que todos tenemos algo de responsabilidad en lo que está pasando. Obviamente debemos trabajar conjuntamente. Hay un escenario propicio para trabajar alrededor de la competitividad de Yopal y la competitividad de Casanare, que es la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, y allí pues vamos a definir toda una ruta con el gobierno departamental, con los gobiernos municipales, para hacer mucho más competitivos nuestros territorios. De acuerdo al programa de gobierno del actual alcalde Luis Eduardo Castro, y frente pues al panorama que ha dejado esta estadística, ¿cuáles son los conceptos que se pueden proyectar y visionar hacia un futuro? Bueno, obviamente el plan de desarrollo municipal orienta, digamos, parte de su inversión a mejorar todos los aspectos que trata el índice de competitividad de ciudades, y esperamos, digamos, que las cosas pues vayan fluyendo de manera positiva. Tenemos una muy buena oportunidad, estamos arrancando gobierno, eso representa, digamos, una posibilidad importante de realizar mejoras, de establecer mejores prácticas en varios aspectos, y seguramente si somos juiciosos en la ejecución de ese plan, si tenemos en cuenta también el índice de competitividad de ciudades dentro de la gestión territorial, vamos a lograr que Yopal mejore rotundamente y de manera consistente esta posición que tienen en el índice de competitividad de ciudades. Dicen los expertos que también una de las proyecciones que se tengan a futuro son las decisiones que se tomen precisamente en ese momento, y más con la crisis que se está viviendo por la emergencia o la pandemia a nivel mundial. Así es, va a ser definitivo la actitud, las decisiones y aquellos aspectos que se derivan por parte de nuestra dirigencia. Todos estamos siendo víctimas de lo que sucede con el COVID. Hay territorios que se han preparado mucho mejor para responder a la difícil situación y a esos retos
que impone la pandemia, el confinamiento, pero sin duda alguna, por lo que uno evidencia acá en el departamento, en Yopal, es que las cosas se están haciendo mucho mejor que en otras partes del país, y eso ha permitido también que no se incrementen los contagios y que la actividad económica se vaya recuperando poco a poco. Va a ser definitivo, como lo he dicho, esa articulación público-privada para que pues vaya recuperándose tanto la salud como la economía, y que al cabo de un año pues los resultados de estos instrumentos, de estos índices de competitividad sean muy buenos para Yopal y para el departamento. De acuerdo a su experiencia en las proyecciones y en las estadísticas, ¿cómo sería el manejo precisamente para que Yopal siga evolucionando de acuerdo a las actividades que se están realizando o las decisiones que se están tomando en este momento? Bueno, nosotros estamos haciendo un ejercicio muy bueno con el señor gobernador de Casanare, el ingeniero Salomón Zanabria, alrededor de establecer una ruta para la competitividad de Casanare. Es decir, lo que estamos haciendo en este momento es tomar el índice departamental de competitividad y decir cómo, de qué manera se debe mejorar en cada aspecto para llevar a Casanare a una mejor posición en términos de competitividad, y de paso pues tener un aparato productivo mucho más desarrollado, de paso mejorar las condiciones de vida de la población de Casanare, de paso también generar mejores ingresos para las personas que viven en este departamento, y eso puede marcar, digamos, una diferencia. Entonces estamos construyendo la ruta de la competitividad del departamento. En Yopal pues se debe hacer lo mismo, para mejorar consistentemente esta posición en términos de competitividad y procurar tener unas mejores condiciones de vida para la población, procurar tener también un aparato productivo mucho más eficiente, mucho más sofisticado, más diverso también, y además que la población viva mucho mejor. En última, la competitividad territorial también se expresa en mejores niveles de calidad de vida de su población.